tiempos contemporáneos es común que nos encontremos ante seres arrogantes. Los seres arrogantes piensan que los demás están en un nivel inferior, se creen superiores, en definitiva, en cualquier circunstancia de la vida cotidiana. La arrogancia está vinculada con la soberbia, con el ego, precisamente. La arrogancia se opone a la humildad. Una persona arrogante no considera las opiniones ajenas, cree ser experta en todo lo que dice. Pensemos por unos minutos con cuántas personas nos vinculamos diariamente que cuentan con estas características. Las personas arrogantes no valoran el éxito ajeno, no escuchan a los demás, tienen un gran inconveniente en la escucha activa y lo que hacen es sobrevalorar lo propio. Los sinónimos de arrogancia son el desprecio, la altanería, por citar dos ejemplos completos y concretos. Ahora bien, frente a todo esto, ¿cómo actuar ante alguien que deja entrever su arrogancia? ¿Intervenimos y decimos que cambie su actitud o nos alejamos, nos apartamos de esa persona y dejamos que continúe con su arrogancia con otras personas? ¿Qué postura tomamos nosotros, y este es el desafío que les planteo, ante una persona con soberbia, con arrogancia, con altanería? ¿Lo dejamos que siga con sus conceptos, con sus cosas, con sus palabras, con todo lo que es creerse superior al resto? ¿O les decimos directamente, intervenimos y les decimos? Les dejo planteados estos dos interrogantes. ¿Cómo les va? Esto es Línea Directa. Empezamos de esta manera, como siempre, con una reflexión sobre el comienzo del programa. Nos quedamos 60 minutos con ustedes. Como siempre, bueno, tenemos invitados en el estudio. Está en primer término con nosotros Edgardo Sbrisa, es entrenador, formador y captador de talentos del fútbol. Fue jugador de fútbol en las divisiones inferiores y en la primera división de diferentes instituciones. Es un conocedor de este deporte popular y construyó una destacada trayectoria profesional a nivel nacional e internacional. Pero lo vamos a saludar formalmente, que lo tenemos acá. Gracias por estar, Edgardo, muy amable. Gracias, Marcelo, por la invitación. Buenas noches a todos de Línea Directa y gustoso estar en tu programa y contigo, que sos un apasionado del análisis sociodeportivo. Muchas gracias. Bueno, según tu mirada, Edgardo, ¿cómo está el fútbol actualmente? El fútbol argentino, por supuesto, ¿no? ¿Se emparejó para abajo, se emparejó para arriba? ¿Se juega bien, se juega mal, se juega regular? ¿Cuál es tu apreciación? La mía, hoy, a estas horas, personalmente, desde el punto de vista subjetivo, primer fecha de primera división, veo un fútbol desprolijo, impreciso, muy friccionado. Tolerable porque son planteles heterogéneos, donde se han ido 14 jugadores, se incorporan 18, se han ido 8, salvo Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield, podríamos decir en segundo término, que son los que más mantienen juveniles, y en una posición expectante. Los otros planteles han habido una mutación muy grande. En el tiempo que yo dirigía pensamos que por cada refuerzo teníamos que tener 2 partidos de adaptación para que ese refuerzo tomara el ritmo futbolístico con sus compañeros para hacer una armonía, una homogeneidad del conjunto. Bueno, así es que teníamos 1, 2, 4 partidos, 6 partidos preliminares a la competencia. Yo veo que hoy nos alcanza eso por los tiempos, ¿no? También veo que hay una composición de los planteles entre los jugadores avesados de más de 34, 35 años que han vuelto al país, y algunos juveniles que todavía no están maduros, no han llegado a su maduración deportiva, al logro de su estado óptimo, ideal, y por presunciones, por emociones, por sensacionalismo,
vamos a ponerlo en primera porque además, ¿sabes qué? Este fútbol se sostiene con la venta de pases. No digo de jugadores porque los jugadores no se compran ni se venden, se transfieren los pases. Y es así que donde mayor aportes hay es Europa y hasta los 23 años, sabes Claro, que ahí hay un límite. Claro. Hubo un caso extra como el caso del Prato, que fue al Feyenoord, no pudo jugar ni 4 partidos porque la exigencia ya es mucho mayor. Entonces, el escalón, la franja etaria del medio, busca irse dólares al extranjero. Y así es que, bueno, tenemos jugadores que ganan más en Bolivia, Chile, Paraguay, que en Argentina. Entonces es un fútbol en transición, desprolijo en las primeras fechas, veremos, ya creo que a la quinta fecha, sexta, ya se acomodan los tercios. El tercio superior que va a competir por título y copas, el tercio inferior que va a tratar de escapar del descenso, que ya los hay, y el tercio medio que trata de aproximarse al tercio superior y escaparse del otro. Esto en la quinta fecha ya los vamos a ver. Esto en el fútbol de élite, ¿no? Sí. Tanto sea primera división como de ascenso. Veo que hemos tenido un título como que fuese como una morfina que nos llegó, que es la Copa América, festejable por supuesto, porque patear un penal mejor que otro ya es un mérito, y eso pasó en la semifinal. Y en la final la conquistamos, pero con todos jugadores que mínimo tenían 4 o 5 años ya en Europa. Entonces los europeos dicen, no, el campeón Copa América fuimos nosotros. Con todos jugadores que algunos hasta de 10 años en adelante ya están en el fútbol europeo. Y un rango extra para el fútbol de promoción, el fútbol juvenil, que hoy, bueno, ya vamos a la élite de la competencia. Hoy no tenemos la valoración de la élite futbolística, digamos, las 5 grandes ligas y otras 5 ligas más de Europa, no tenemos la valoración que teníamos una década atrás, una década y algo. ¿Sí? Ya de 10 años para acá vemos una decadencia en eso, que hace que, bueno, por ejemplo, en este libro de pases se fue Tisera a Bulgaria y, bueno, otro jugador, otro pase ha sido el de Julián Álvarez, pero que por ahora se queda aquí, ¿no? Que lo compró una empresa futbolística manejada por capitales asiáticos, el Citigroup, bueno, es un holding de 2 equipos, que bueno, veremos después, ya ha intervenido otra vez en el fútbol argentino con un chico Sarmiento de Estudiantes y también con un chico Nahuel Busto de Talleres, que fueron en el Girona de España, segunda de allí. Bueno, algún otro jugador también, pero que está jugando en la primera Di Pietro en Estudiantes. Bueno, esto es lo que yo veo con la teoría del triple enfoque. ¿Qué pasa con el fútbol en el mundo? ¿Qué pasa con el fútbol en la Argentina? Un torneo de 28 equipos nunca va a ser de alta competencia. No hay torneo en el mundo, no hay liga en el mundo que pase los 20 equipos, ya sea por calidad, densidad demográfica. El único torneo con más de 20 equipos es la Argentina. Entonces esto es lo que veo en la Argentina, y luego en lo que se relaciona a lo particular, creo que tenemos que juntarnos mucho más, debatir mucho más. Hoy día vemos planteles numerosos, principalmente en las divisiones inferiores, y uno tiene la sensación de que hay cantidad, pero escasea la calidad. ¿Por qué razones, no? Escasea la calidad cuando hay entrenamientos permanentes, donde uno a veces se pregunta si no son velocistas, ¿no? Los jugadores de fútbol más que manejen la técnica individual. Hay mucha preparación física y menos técnica individual, menos contacto con la pelota. Cada uno tiene su método y uno debe respetar cada método. Para mí, en la formación, tanto debemos fortalecer la pedagogía, que las capacidades para que aprenda el individuo y no para que yo enseñe. No importa que yo tenga una vasta experiencia futbolística. Si fuese por eso, sí, Cruyff ha sido un gran entrenador, pero no Pelé. Y así sucesivamente podríamos poner varios ejemplos que puedan argumentar esta propuesta. Debemos conocer mucho más la pedagogía para ver qué tenemos que provocar para que el niño, el adolescente aprenda. Número 2, la metodología tiene que tener las facetas de repeticiones que sostengan la superación progresiva del jugador. Nada es fijo, estricto, ni objetivo, sino subjetivo. Entonces, en un plantel
previamente seleccionado, porque estamos hablando de élite, ¿no? Estamos Claro, hablando de claro, AFA, ¿eh? exacto, No estamos sí. hablando del fútbol participativo que puede ser la Rosarina. Exacto. Estamos hablando del fútbol de AFA. Ya nosotros tenemos que tener un biotipo de quién vamos a incorporar a la institución. Se tendría que tener eso y cada uno puede elegir como sea. Y luego, de que estamos hablando de la metodología, ¿cómo hacemos? ¿A través de qué ejercitaciones? No bajadas de internet, sino pero creadas para que el chico desarrolle mejor sus factores de rendimiento físico, que sea rápido, no hace falta que sea veloz. Velocista, lo que hacen velocidad, rapidero que juegan este deporte, que tenga una fuerza aplicada, una potencia sostenible, que pueda durante el partido jugar todo el transcurso del partido y el último tercio jugarlo con la misma energía e intensidad que el primer tercio. Eso significa que es un soporte energético. Bueno, a la par de eso, la parte técnica. ¿Qué control, qué pase tiene? ¿Cómo mejorar eso desde lo individual a lo colectivo? Porque esto se juega en equipo. Sí, seguro. Tiene esa particularidad de pensar en equipo. Los remates, la definición, el cabeceo, la finta, el 1 contra 1, tanto sea para ofensivo, el 1 a 1 defensivo. La intelectualidad posicional. ¿Sí? ¿De qué juega? ¿Juega de lo que juega? Porque si me dices que sí, es un buen arquero, le pega muy bien a la pelota y ataja y se le escapan algunas. Bueno, Claro. empecemos primero lo primero, ¿no? Vos cuando hablas de biotipo te referís precisamente a la característica del jugador, que tiene que ser la Exacto, estatura, exacto, que tiene que porque ser... el tercer punto que hablo sobre la formación es de las ciencias aplicadas al deporte. O sea, ciencias médicas, ciencias tecnológicas y ciencias estratégicas. Entonces estamos buscando ya un individuo con una inteligencia apropiada para que no pase por las divisiones inferiores como una pasantía y el día de mañana haya abandonado los estudios, se haya ilustrado con una fantasía que nunca la va a poder lograr. Quizás sea porque hay entrenadores, que los hay, que piensan en el ser humano para provocar a un futbolista, pensando en el futuro de ese ser humano, en su integración social, y que a lo mejor pierde partidos, pero gana jugadores. Y otros entrenadores piensan en el sábado, para ganar ese partido, como meritocracia para que sea considerado para un nivel superior. Va a disimular a través de la táctica los errores individuales, pero cuando ya no pueda sostenerlos, van a salir al escenario superior y van a tener las mismas falencias que tenían antes de desarrollar esa táctica, que le disimuló los errores y provocó ganar un campeonato, pero no ganó jugadores. Claro, claro. Hay ejemplos claro. tremendos. Uno de ellos, un jugador que vimos hoy, Di María, que cuando en su propia división salió campeón en el fútbol de AFA, no estaba ni en la foto. No estaba ni en la foto. Un maestro como Sof lo captó, lo descubrió en la misma institución, lo llevó a niveles superiores y hoy, bueno, escaló posiciones por su personalidad. Ahí quizás haya sido mérito también de quienes vieron en él la personalidad para insistir. Verbo prioritario del jugador de fútbol, insistir. Edgardo, hay entrenadores que privilegian mucho el carácter de un jugador determinado o de sus dirigidos, ¿no? Es decir, pasa por si es introvertido o extrovertido. Me lo decían en una institución deportiva días pasados, que más allá de las cualidades de un jugador, lo que miran es el carácter. Y hasta me llegaron a decir, jugador que no tiene carácter, por más que sea habilidoso y buen jugador, no juega. ¿Vos qué opinás en este sentido? Es decir, porque aquí hay dos cosas, o lo dejamos en libertad de acción, que cosa que no me parecería bien si juega un jugador de fútbol, y por otro lado se puede ir haciendo el carácter, ¿no? Se puede ir con el correr del tiempo, ¿no? Se puede ir mejorando. No sé qué pensás. El carácter es uno de los componentes de la personalidad. Temperamento, que es prácticamente genético, carácter y conducta. Donde a veces se dice carácter el espíritu competitivo que tenga. Bueno, por más que existe una verborragia, una locuacidad, un exceso, en algunos casos, que hace que sea peyorativo para el jugador. Temperamento, carácter y conducta. Hay un entrenamiento que antes veíamos, qué carácter tienen todos los jugadores argentinos, porque estamos acostumbrados a jugar. Claro, porque en la competencia vos vas forjando tu carácter porque emulás
imitás a otro o vos mismo decís cómo yo puedo ayudar a este, porque esto es equipo. Claro. Cooperar, Claro. ser solidario, ser generoso. Entonces, en ese juego que está basado en reglas, no es un juego ilegal, agresivo, no es un juego sustentado en reglas. Un juego es participativo, un juego es cooperativo, básico para ser solidario y posteriormente generoso. Un juego es creativo y un juego es competitivo. Te hace competente por el solo hecho de repeticiones de jugar, en donde tenés que pensar al mismo tiempo en el adversario, los compañeros, tu geografía, la pelota. Vas multiplicando tus células nerviosas, sus axones se van enchufando, y bueno, vamos entendiendo de que ese carácter se puede lograr. Ahora, que después sea introvertido, extrovertido, Claro. ese es un tema que no es irresponsable para la capacidad futbolística, Claro. pero sí a través del entrenamiento, a través de la paciencia y la prudencia. La paciencia y prudencia, no decirle que ha pasado a un chico decirle pecho frío, ¿no? La verdad. Y bueno, en esto, si no tuviste la posibilidad de estudiarlo, hay que estudiarlo a través de los cursos de técnico o a través de las instituciones de procesos de capacitación con psicólogos, psiquiatras, sociólogos, asistentes sociales, pedagogos y por supuesto con todas las que decía, ciencias aplicadas al deporte. Estamos en un mundo que se nos ofrece mucho mayor caudal de herramientas, el mundo cada vez mejor. Claro. Si queremos lo podemos aprovechar y si no lo desaprovecharlo. Me decían carácter que un jugador que no se esconde detrás de la marca, que pida la pelota permanentemente. Bueno, por ahí pasa. Para digamos, eso estamos. Pero, entonces, si es irreversible, en algo te equivocaste, en elegirlo o informarlo. Claro. Pero asumamos los riesgos, porque no, la perfección no existe. Pero asumamos eso como aprendizaje y colaboremos en el proceso para que el chico no se sienta que, es insuficiente para sus deseos. Si no estás por este lado, viste que todo este protocolo de superación, de rasgos progresivos, no lo alcanzaste, pero sos un pibe bárbaro, cualquier cosa te va a ir bien. Seguro. Edgardo, nos queda un minuto, pero quiero, digamos, cerrar con una síntesis tuya. Me interesa preguntarte qué valor le das vos a esta impresionante trayectoria, ¿no? Profesional, en distintas instituciones, formando jugadores de fútbol, formando personas, captando talentos. Digamos, en síntesis, ¿qué valor le das vos a eso? ¿Cuál es tu apreciación sobre vos mismo, ¿no? Que he tratado de un muchacho de padres que hoy me guían todavía, trabajadores, matricero papá, asistente social mamá, un hermano profesional, pero decir cómo podemos ser mejores. ¿Tenemos una barrera para ser mejores? No, solamente la curiosidad es el primer síntoma de la inteligencia. Ser curioso se me apareció de hace muchísimo tiempo y empecé a preguntar a todos. Hice el curso de técnico, bueno, voy a preguntar sobre gastroenterología con Julio Lindman. Hice el curso de técnico, doctores Bianchi, Bachi, todo aquello que conozco para saber más de traumatología. Fernando Bachi. Exacto, y así con Facundo Manes, Jorge Rocco, Abel Albino para saber sobre pediatría, bueno, todo lo que... A ver, tenemos que conocer para saber para resolver y resolver para servir. Y la verdad que el que no vive para servir, como decía, no sirve para vivir. Entonces, yo mañana vuelvo a empezar para ver qué más puedo aprender de fútbol. En tu libro también sirve, La peor derrota, y tratar de lograr de que todos se convenzan que el fútbol es lo más importante de las menos importantes. Familia, estudio y deporte. Y como decía, el fútbol es una pasantía, el estudio es una garantía. Hagámonos responsables sabiendo de que tenemos en nuestras manos lo más preciado de otro ser humano. Y así como lo vamos a tratar, nos van a tratar a nuestros hijos. Así es como podemos desarrollar una carrera sabiendo que puede haber imperfecciones, pero que lo hicimos sabiendo que estamos ubicados acá para eso. El chico que juega al fútbol en distintas etapas, ¿no? Infantiles, tener mucho cuidado. Insisto, nosotros tenemos que hacer núcleos de debate, de análisis, de conclusiones, que no lo hacemos acá para mejorar esto, no solamente para el bien del fútbol, que hoy está deteriorada la imagen del fútbol argentino, por eso la televisión asiática no lo compra, por ejemplo, sino también para una sociedad mejor. Grifa me decía hace meses
que él cuando volvió de Europa aprendió un montón de cosas y se dio cuenta que los entrenadores deben prepararse, formarse permanentemente, no porque tengan un título, es como toda profesión, ¿no? Por el hecho de tener un título no quiere decir que no se siga capacitando, ¿no? Y me quedó muy grabado porque él me dijo, cuando volví de Europa me di cuenta de las falencias que tenían y que las falencias que siguen teniendo algunos entrenadores de fútbol. Responsabilidad para el compromiso, que no es solamente los entrenadores, periodistas, exacto, dirigentes, funcionarios, no escapemos a este camino porque cuando nos queremos dar cuenta chocamos o nos fuimos a la banquina. Edgardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable Bueno, por tu concepto, por todo. Gracias por estar acá. Gracias. Edgardo Sbrisa, entrenador, formador, captador de talentos, pasó también por Línea Directa. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando nos volvamos a encontrar va a estar acá Norberto Vergara, que es licenciado en Kinesiología y Fisiatría. Volvemos enseguida. Santería Ángel de la Guarda. Gran variedad de saumerios, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de agua, mayorista y minorista. Enviamos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Rosario. WhatsApp 341-360-5655. En Facebook, Santería Ángel de la Guarda. Entrelazos, espacio interdisciplinario, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, Avenida San Martín, 2247, Granadero Baigorria. Comunícate al 341-599-0912. Centro Médico, vecinal Empalme Graneros, certificado médico todo el año, certificado deportivo, hacete socio, grupo familiar 400 pesos, Juan José Paso 2490 Rosario, contacto 341-438-8990. Estudio biomecánico de la marcha, podología deportiva, análisis del calzado, órtesis de siliconas, evaluación de riesgo de lesiones en pies diabéticos, podología de avanzada, Instagram y Facebook, Mónica Beatriz Mendoza, Catamarca 2031, Rosario, podología armstrong@gmail.com. ISERG. Somos 3 profesionales del área de la seguridad, la higiene y del medio ambiente, con más de 20 años de experiencia desarrollada en industrias químicas, petroquímicas, petroleras y cerealeras. Contactos 341-690-5081 o 341-602-0059. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especializada en temas de familia, jubilaciones y sucesiones. Moreno 1427, Planta Alta, Rosario. 0341 156 245 578. Bueno, muy bien, segundo bloque, ya está con nosotros, como lo anticipamos, Norberto Vergara, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, doctor en quiropraxia, mejor dicho, DC, titular de Ortopedia Deportiva HSN Alvear 324 de Rosario. Lo saludamos formalmente. ¿Cómo te va? Gracias por estar acá. Gracias, Marcelo. Igualmente por invitarme y por interesarte siempre en estos temas. Bueno, es un gusto realmente recibirte y siempre te pregunto, porque me interesa saber esto de, para que lo aclares, quiropraxia DC. ¿En qué consiste? Antes de ingresar al tema de hoy, ¿no? El DC son las siglas de Doctor in Chiropractic. Ajá. Nosotros venimos de una universidad. Tuvimos que hacer un curso una carrera que nos sirvió también la kinesiología como garantía para los regímenes que tienen ellos, ¿no es cierto? Ajá. Los estándares. Ajá. Así que bueno, hicimos una carrera bastante larga y aquí estamos ejecutándola especialmente para el deporte. Bien, me interesa que lo aclares siempre, ya 2 o 3 veces que te lo pregunté, pero bueno, las teleaudiencias se renuevan y me parece interesante aclararlo. Hace muy bien, la quiropraxia ya tiene varios años aquí en el país, no es todavía una carrera de grado, yo hice la carrera de grado, aquí nos vinculan con los kinesiólogos, pero para ser quiropráctico hacen la especialidad y no es especialidad la quiropraxia. La quiropraxia es una carrera de grado, distinta a medicina,
que bueno, tiene sus estándares ya aprobados en el mundo. Hay más de 60 universidades que están inyectando quiroprácticos. Interesantísimo, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Bueno, el tema de hoy es, pie plano infantil, y yo le preguntaba a Norberto fuera de cámara si es pie plano pediátrico, porque lo había leído por allí. El pie plano es común tanto en niños como adultos. Cuando esta deformación se presenta en niños, bueno, se le dice pie plano Pediátrico, infantil, está bien Exacto. dicho, de las dos maneras. ¿Y qué significa, para meternos en el tema, qué significa pie plano en realidad? El pie plano se define como la ausencia del arco, ¿no es cierto? El Ajá. arco del pie tiene, por supuesto, una función importantísima. Primero tenemos que decir que en esta zona de la planta del pie hay un gran plexo venoso, que es el plexo de Lesgar, Ajá. o de Lejar, que hace de bomba de retorno al corazón. Es el corazón periférico el pie. Por lo tanto, cuando hay una ausencia de arco, hay una demanda de circulación. Ajá. Ahora que se aproxima las clases, las mamás no solamente están preocupadas, sino se ocupan qué tipo de calzado necesitan. Bueno, en primer lugar, el arco que yo estoy mencionando recién se definen a los 4 años. No hay que apurarse porque el pie tiene una almohadilla adiposa, es un pie gordito, que se confunden todos mirando lo que es un pie plano. Entonces, colocar una ortesis, colocar una plantilla es una mala praxis, es adelantarse que todavía no está definido el arco. Hoy hay adultos que me dicen, yo tuve pie plano y me curé. ¿De qué manera? Y usé plantilla. ¿A qué edad? Y pequeño, los zapatos ortopédicos. Resulta ser que el pie plano no se cura. El pie plano hereditario, siempre hay que ver qué abuelo, qué tío, qué padre o qué mamá tiene ese niño para decir, bueno, es un pie ya hereditario, ya conformado y no va a cambiar su aspecto. ¿Siempre es hereditario? El pie del niño sí, Ajá. el pie adulto es adquirido. Ajá. Con el tiempo, la mujer embarazada, después del 7º mes, empieza a segregar una hormona que es la relaxina, perdón, Ajá. que actúa sobre los ligamentos del pubis para dilatar el canal de parto. Ese ligamento, histológicamente, es igual a lo del tobillo o a lo del pie. Por lo tanto, acude esa hormona y lo hace laxo. Entonces, las mujeres embarazadas consultan y dicen, yo empecé a tener pie plano después del embarazo, después de todos esos kilos que aumenté. Bueno, los kilos no son la causa de ese problema. Quizá la combinación de esto que estoy explicando, de la oxitoxina y la relaxina, son 2 hormonas que actúan uno sobre el útero y otro sobre la musculatura, y hace que si uno no le ponga un soporte, el pie después desciende y es difícil recuperarlo. Ese es un pie plano adquirido con una explicación científica y con evidencia. El exceso de peso, ya ha aumentado los 40 kilos, el pie no lo soporta, el pie está diseñado para una cantidad importante, pero no más de 10 kilos. O sea, que hacemos la diferencia, el niño es hereditario, el adulto, por supuesto, lo sigue teniendo, pero si no lo tuvo, se vence, desciende el arco por esto que estoy explicando, el exceso de peso. Entonces, para las mamás, la preocupación del niño que todavía no va a la escuela, pero sí empieza a calzarse, ¿qué calzado le recomiendo? Hay calzado que no puedo decir la marca, que son calzados ortopédicos reconocidos, pero para que no estén tanto buscando y luchando, con una buena marca de zapatillas y la ortesis en una ortopedia ya es suficiente. ¿Y qué pasa con ese calzado? El niño no se molesta, porque el calzado ortopédico le trae algunos complejos. Eso lo hemos visto. Entonces,
Una buena zapatilla de marca reconocida, con una buena plantilla en su interior, es el equipamiento que yo recomiendo. Así que no preocuparse con ese tema. Y no anticiparse, después de los 4 años pueden ir al pediatra y consultarlo y decirle sí, ya es su pie plano. Por supuesto yo me puedo anticipar si conozco algunas referencias de herencia. Hay niños con 2 años que caminan y ya se lo ve muy vencido. Entonces, sumando al origen de los padres o familiares, yo no puedo dudar y empezar a tratarlos. Pero no confundirse con esto de que antes de los 4 años todos los pies son planos. Claro, porque Realmente, está esa la confusión. Muchos dicen eso. Vale la aclaración tuya porque claro, es importante destacarlo. por eso la anécdota del adulto que dice, yo tuve pie plano. No, usted no tuvo pie plano. Claro. Usted tenía un pie normal y se lo equipó con una plantilla y bueno, el pie se desarrolló como tenía que desarrollarse y usted le adjudica a la plantilla que no es cierto. No es cierto. El pie plano hereditario no se cura, es irreversible. Lo que es reversible es la funcionabilidad que le damos con una plantilla dinámica, bioprogresiva, quiere decir que es una plantilla que tiene que durar más de 3, 4 años en el pie, dinámica, entonces bioprogresiva, va a recibir los beneficios que le da el tiempo a esa plantilla. ¿No es Bien, cierto? bien. Leía, Norberto, que existen 2 tipos de pies planos, esto te lo preguntaba también fuera de cámara, el flexible y el rígido. ¿De qué estamos hablando, digamos, entre uno y otro? En realidad todos los pies planos son laxos. Ajá. No hay vigor en el arco. Ajá. Es un pie como una cubierta de un automóvil que está desinflada, con pocas libras. El otro pie, que es el contrario, que es el pie cabo, mucho arco, es un pie supino, se va hacia afuera, el pie plano se va hacia adentro. Es una cubierta, el supino, que tiene mucho arco, muy cóncavo, muy inflada, para que interpreten la parte del tono muscular. ¿Qué significa? Que ninguno de los 2 pies tiene la amortiguación adecuada para amortiguar esos impactos que tienen en el chico, que salta mucho, se mueve mucho. Entonces, el pie plano enseguida hay que equiparlo para que la funcionabilidad la recupere, con un arco dinámico, no una plantilla blanda, sino una plantilla que tenga elasticidad. Entonces, con eso yo ya recomiendo y estaría conforme. Y el pie cabo, darle una cama, el pie muy supinado, y balancear en las básculas, porque se va hacia afuera, hay que traerlo a neutro. Con una plantilla también bien concebida, le va a dar un descanso y no se va a ir acortando el arco, de extremo a extremo. Claro. Eso es lo que puedo decir en cuanto al pie flexible o al pie rígido. Norberto, ¿cómo se detecta? ¿Cuál es el diagnóstico en un niño, ¿no? Es decir, ¿qué es lo primero que se hace? ¿Se hace que se pare, que camine? Bueno, es decir, el niño cuando empieza a correr, el papá se da cuenta que no tiene la coordinación y ese movimiento normal, porque el pie plano no tiene el resorte, ¿no? Cuando uno salta, lo hace merced a una concentración de energía y el arco se contrae y uno ahí permite que uno pueda saltar. Entonces, en el paso rápido de correr no se observa eso. Los pies golpean, el pie plano golpea y el papá se da cuenta. Eso es la mirada del padre que va a la consulta. El pediatra hace una revisión clínica suficiente porque los talones se van hacia afuera, en valgo se llama, y entonces hoy con la tecnología que son los varos podómetro electrónico, eso es muy importante la pregunta tuya. Cuando se lo hace caminar en esas plataformas de sensores, sí, estamos viendo no la parte blanda, sino todos los huesos, que son 26 huesos,
que conforman el pie. Entonces vemos que cada hueso, cada zona tiene una distribución del peso. Y eso es muy importante para saber de qué lado está la mayor inclinación del pie. Porque hay pie plano que son muy bajos en su apoyo y otros pie planos que se van hacia adentro. El hueso principal es el astrágalo. Ya cuando el astrágalo se verticaliza, ya tenemos un gran problema. Hoy hay operaciones de un calcáneo stop, que hay especialistas muy reconocidos en la traumatología, pero ya eso no estaríamos hablando del pie plano, que con una buena plantilla se soluciona. Claro, hay técnicas de lo que es una cirugía, técnicas específicas para eso. Hoy se ha avanzado muchísimo. Ajá. Y hay especialistas dedicados a eso. Por eso nombro la técnica, el calcáneo stop y otras más que lo hacen muy bien. Antes se rigidizaba tanto el pie plano que le quitaba funcionabilidad para el resto del cuerpo. El pie no termina en el pie. El pie hace su mensaje hacia la rodilla, hacia la cadera y hacia la columna. Son los cimientos. Claro. Primero, el tema de la circulación, que es una bomba, es el corazón periférico. Y el pie plano tiene una insuficiencia en ese bombeo. Entonces, en cuanto a la mecánica, en cuanto a la biomecánica, el pie tiene que darle información en su, digamos, en lo físico, en lo biomecánico. No es una comunicación de movimientos, sino de estructuras que se van congeniando por músculos que son biarticulares, que se mensajean y terminan distorsionando el mensaje de funcionabilidad y tuercen un hueso, especialmente los de la cadera, y ahí es donde viene todo un desbalance pélvico y termina con que las vértebras lumbares en consecuencia se afectan. ¿Un pie plano puede causar una lumbalgia, por ejemplo? Sí, Hablamos de, por supuesto, una pregunta adecuada. El pie plano no tiene amortiguación, o sea que los impactos de su apoyo, de su choque contra el suelo, no terminan en el pie. Las vibraciones van hacia la columna y no se absorben en todo su segmento. Y lo recibe la primer vértebra lumbar, que es la L5 y la S1. Ahí se origina la disminución por inflamación del espacio vertebral, hace un pinzamiento en la raíz nerviosa y provoca las ciáticas. En todo caso, si me permitís, hay ciáticas que son discógenas, producidas por esto, y otras ciáticas que tienen que ver con un músculo que se llama piramidal de la pelvis. Ese piramidal hace un atrapamiento del nervio ciático por un desbalance de esa articulación producida por el pie. Entonces, hay que saber diferenciar, por supuesto los profesionales lo hacen, si es discógeno, una hernia de disco, o si tiene que ver con el músculo piramidal de la pelvis que hace un atrapamiento. Ese músculo se elonga, se trata, deja de tocar al nervio ciático y por supuesto se corrige el síntoma. ¿Puede ser asintomático también el pie plano o no solamente provocar los síntomas, digamos, dolor? Porque me preguntaban días pasados cuando justamente hablábamos de esto y me parecía que era interesante esto de preguntar si causa dolor, me refiero al pie, ¿no? En la planta del pie. Me hablaban de fascitis plantar, pero es otra cosa, ¿no? Lo que ocurre es que el pie es un órgano dinámico y estático muy noble. Es muy raro que dé síntomas. Ajá. Muy raro. Ajá. Cuando está cerca de lo quirúrgico, sí, porque el paciente no puede caminar. Pero generalmente teníamos un boxeador que peleó con Cassius Clay, Ringo Bonavena. Ringo Bonavena, él tenía pie plano. Entonces nos preguntamos cómo hacía él para desplazarse sobre el ring. Sin embargo, lo hacía muy bien, no le dolían los pies y no tenía, esas
falta de sintomatología, a él le permitía moverse ágilmente y hacía un deporte que son de puños, pero los pies tienen mucho que ver. Claro. Casi se mueven más Claro, los se mueve- pies claro, que los puños, Claro. ¿no es cierto? ¿Y cuánto tiempo tarda en corregirse, digamos, eso, un pie plano? ¿Cuánto puede demorar? Vuelvo a insistir, el pie plano, si no le ponemos una buena ortesis, Ah, que inmediatamente pasa a ser un pie normal, Ajá. porque la funcionalidad la recibe, quito yo esa ortesis y el plano se va a manifestar. Sin síntomas, pero sin síntomas en el pie, pero sí puede haber en rodillas. claro, en otras partes del... Claro, Sí, exacto. el primer fusible que salta en la articulación inmediata superior es la rodilla y en el compartimento interno de la rodilla, porque ahí sufre un bostezo o un pinzamiento. Se abre el compartimento de la rodilla a nivel interno o se pinza, precisamente porque el pie bascula y maneja la luz de los cóndilos de la rodilla. Entonces, no creer que porque no hay síntoma no hay consecuencias biomecánicas. Las hay y con los años nos pasa la factura. Seguro, sí, Porque seguro. ese síntoma oculto, ese síntoma sordo, que uno no lo escucha, no lo siente, está actuando de otra manera. Entonces, cuidado, el pie plano hay que atenderlo por el problema circulatorio de ese gran plexo venoso del Eschar, que hace una función, voy a repetir, de bomba para el retorno venoso, que lo necesita el corazón, porque si no es una forma de éxtasis. Y la parte locomotriz. Hay que atender al pie plano. Todos los pies hay que atenderlo. El pronado, que es hacia adentro, el supinado, que es hacia afuera, el plano, que es toda una plancha ADMA, Sí, digamos. claro. Y a veces es sumamente importante lo que estás explicando porque muchos, digamos, recurren a otros factores, ¿no? Cuando hay alguna dolencia, me refiero, ¿no? Y no a la posibilidad de que el pie no esté bien, es decir, algún esfuerzo, el chico hizo un mal esfuerzo, un mal movimiento, y no nos remitimos a la importancia del pie, que puede ser pie plano, ¿no? Marcelo, a propósito, yo voy a mostrar este aparatito que es un roll fit. Roll fit. Ajá. Sacan al lado, se pone debajo del pie todas las mañanas y se hace un masaje que activa la circulación sanguínea. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Bien, me parece bárbaro. Esta que parece simple, una pavada, hacerlo todos los días, yo lo hago todas las mañanas y todas las noches, y vos vieras qué circulación de vigor te da, más bien por la circulación activada. Ahí se juntan, se detiene la circulación, la velocidad de la circulación, y los edemas traen molestia, traen dolores. Claro. A veces duele algo y es porque hay líquido, hay linfas que no se barrieron. Esto yo lo recomiendo. Esto lo estamos produciendo nosotros. ¿Qué se le da al paciente? En un sobre, las plantillas, el rod fit y una cantidad de ejercicios que están acá para que lo pueda ejercer. Caminar con los talones, caminar en punta de pie, caminar sobre los costados externos, sobre los costados internos. En fin, hay infinidad de ejercicios aquí en este programa. En Ortopedia HSN Alvear 324 de la ciudad de Rosario. Ahí Puede estamos, consultar gracias. ahí. Sí, seguro. Norberto, ¿hay alguna estadística que indique qué porcentajes de niños, te pregunto si lo hay, ¿no? Porque yo estuve buscando y no la encontré, niños que padecen esta afección? Si hay estadística. Bien, hay no sé por qué, pero hay una evidencia estadística del pie pronado, que es el pie caído hacia adentro. Ajá. Se lo confunde con el plano, pero no. El plano tiene el talón hacia afuera, porque al caerse el hueso astrágalo Sí. hacia adentro, el talón le da lugar y hace una compensación y se va hacia afuera. Ese es el pie plano. La estadística es más o menos que
que el 40% de la población mundial tiene pie pronado. Y en mucho menor, sí, el 40%. Y el pie plano estaríamos hablando, en mi criterio de profesional, que he visto mucho, no llega a un 20%. Quiere decir que el que está, digamos, ganando en esa carrera es el pie pronado. Ajá. Y el pie pronado, que bascula hacia adentro, tiene un gran problema, porque rota la tibia, rota también el fémur y hace un desbalance ahí en la pelvis, creando estos problemas que ya anteriormente lo mencionamos. Sí, 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 El sí. pie hay que atenderlo siempre, aunque no de síntomas. Da síntomas, pero nadie cree que es el pie. Nadie. Claro, por eso. No, Sí, me sí, duele sí. la cintura porque es la cintura. Claro. No, la cintura está bastante lejos, el pie está tirado por el suelo, Claro. no lo... ¿Y por qué tenemos en pensás cuenta. que no se le da tanta importancia al pie, ¿no? Y sí a otras partes del cuerpo? Y porque el pie, como dije antes, es muy noble. Si el pie dolería, daría otro tipo de mensaje a todo Claro. el mundo, al que lo padece y al que lo atiende. Nosotros tenemos un grupo de médicos que nos siguen, profesionales de la traumatología, que el paciente llega a la consulta y lo primero que hacen es descalzarlo. Eso es para mí primordial, que verlo caminando descalzo en posiciones... Y algunos tienen un varopodómetro o un podoscopio Ajá. que lo suben y miran el arco. Y a partir de ese examen empiezan a hablar de la rodilla o empiezan a hablar de lo que el paciente le trae como padecimiento. Pero los pies es, como yo decía, el plano del arquitecto cuando hace una estructura, una casa, lo primero que calcula es la cantidad de cemento que le debe poner a los cimientos, porque es el sostén de esa estructura. Bueno, la estructura nuestra es la parte física y los cimientos son los pies. Me interesa que expliques también el tema del calzado, porque yo he leído por ahí que no es recomendable utilizar un calzado rígido, duro. ¿Qué hay de cierto de eso, no? Lo Sí. cierto que es que el zapato, que algunos usan mocasines, es muy lindo calzado, pero no es el calzado que va a proteger la funcionalidad del pie. Yo diría que en la escala de los zapatos que menos ayudan es el mocasín. En el hombre el calzado abotinado, con cordones. Y un calzado que yo lo aprecio, lo festejo mucho por los materiales que son flexibles, es el calzado deportivo. Hoy todo el mundo usa calzado deportivo. Hay señoras que no quieren ir al zapato deportivo porque la verdad que la estética no es buena para las mujeres. Pero muchas mujeres han solucionado este tipo de problema, porque es un zapato con cámara de aire, la parte de atrás es bastante rígida, porque el talón es el timón del cuerpo, lo sostiene, no tiene que ser muy blando como es el mocasín, y después que el zapato dado vuelta al calzado quiebre en la zona metatarsal, no en el medio. Claro. Ese es un zapato que no guía la estructura del pie, tiene que acompañar. Por eso la plantilla es 3/4, la que nosotros ofrecemos, y quiebra justamente en la zona metatarsal. Para nosotros la plantilla entera no tiene funcionabilidad adelante, porque a no ser que sea lo que se llama valenti, que tiene todo como unos teclados para levantar o suprimir algún metatarso, pero los verdaderos accidentes del pie ortopédico terminan ahí en el retro, en el retrocapital, que sería detrás de las cabezas. Por eso es 3/4. No es una plantilla corta, es una plantilla 3/4. Que se puede tener una media extensión como descanso, sí, pero es indicativo decir que la plantilla debe llegar hasta los metatarsos. Norberto, de todo esto que exponés, explicás, das a conocer al público en general, digamos, porque me imagino que también vos recorres muchos lugares y das charlas también.
Sí. Vos de todo esto, ¿notás que hay una concientización de los adultos para que transmitirle también a los hijos, por ejemplo, ¿no? A los chicos sobre estos temas que es fundamental? Porque mirá qué importante es lo que aclarabas de todo esto, que es muy importante, pero digo, me quedé pensando en esto de que a veces uno le duele la cintura y dice, a ver qué esfuerzo he hecho, empieza a rebobinar, es decir, levanté tal cosa, puede ser que sea eso. Y se desestiman los pies, ¿no? En realidad, gracias a la difusión que ustedes nos brindan, todo esto se ha reivindicado. Decía un traumatólogo muy reconocido, Viladot, el doctor Viladot, que la plantilla antigua, que era la de cuero, Sí. que se mojaba mucho con la transpiración, que juntaba bacterias, que se desvanecía muy rápido, como decían nuestras abuelas, la chaucha balina, ¿no? Esa no tenía mucho soporte. Entonces, a partir de que se ha estudiado con los diagnósticos que se hacen y la tecnología, y después transferir esos datos a una plantilla de resina semirrígida, termomoldeable, que es dinámica, bioprogresiva, la gente ha tomado una conciencia increíble. A mí me asombra. Por supuesto que yo hace más de 40 años que estoy bregando con esto. Claro. Cuidado con los pies, pero bueno, a mí me ha seguido un grupo de médicos también que me asombra, porque antes se negaban. ¿Por qué? Porque, ¿qué decía Viladot? No solamente no hace bien esa plantilla, a la inversa, hace mal. Entonces los médicos tomaron esa cosa y no la usaban. Era muy grande, tenían un número más de zapato, era incómodo. Ahora es muy ágil, es lavable, es un elemento que la gente le encanta llevarla y habla maravilla. Y a mí me solucionó tal problema. Claro, claro. Así que me parece bien tu pregunta final, que sí, la gente lo ha valorado, los médicos también, sí. Sí. En el deporte, por ejemplo, los jugadores de fútbol están usándola mucho para jugar, las nuestras. El podólogo está, por supuesto, trabajando menos, porque en base a que el pie no hace mucha fricción cuando se cae, porque está bien en una posición neutra, ya no hay más fricción, ya el podólogo hace otro trabajo. La hiperkeratosis, que son los callos a una persona que usa plantillas desde un tiempo, no lo fabrica. Es decir, hay muchos beneficios, además de, como vuelvo a repetir, la parte circulatoria, Claro. un beneficio increíble. Claro. El tema pediluvio, que me decían que ya no se utiliza más ese término, sino lavado de pies. Eso también es importante para Sí, esto claro, que estamos hablando. sí, claro. Lo que nosotros recomendamos es el baño de contraste. 5 Claro. minutos de frío, 5 minutos de calor. Claro. Antiguamente, ¿qué hacía el abuelo cuando llegaba? La palangana, Claro. después de caminar con esos zapatones, porque caminaba mucho más que ahora, no había tanto transporte, y bueno, llegaba cansado y lo primero que hacía era un baño sedante. Claro. de pie. Entonces, cuando los pies están muy entumecidos, los pies están muy doloridos, el de contraste es lo que nosotros recomendamos. Ajá. Calor y frío, 5 minutos de cada uno, ¿no? En un total de 25 minutos. Y eso hace un barrido, una vasoconstricción, una vasodilatación, y es un micromasaje de los cambios de temperatura. Claro, claro. Formidable. Claro, La gente por falta de tiempo no lo hace, pero cuando Claro. lo hace viene y te lo agradece. claro. La verdad que yo desconocía este masaje de temperatura de las aguas. Claro. Me imagino que con el correr del tiempo, como todo, ¿no? Se debe ir actualizando todo y para mayor conocimiento y mayor aprendizaje, por supuesto. Escuchándote, bueno, algo aprendo. Permanentemente. Sí, bueno, vos sos muy entusiasta de estas cosas. Sí. Te agradezco mucho, Norberto, No. que hayas estado acá nuevamente. Siempre es un gusto, y esto lo digo realmente frontalmente, es un gusto escucharte, porque lo decís con una claridad, y esto no es por compromiso que lo digo,
por una claridad para Claro, que no se entiendan. porque hablas para la gente, que Claro. eso es importante. No Claro. hablas para los profesionales, hablas para quien te está viendo en estos momentos. ¿Me ¿no? podés dar un minuto? Sí, sí, sí. Este señor que estuvo acá, Sí, que estuvo en el primer bloque del programa. me encantó. Edgardo Sbrisa. Exactamente, me encantó la experiencia que tiene y es de los nuestros, yo digo, porque nosotros estamos bregando para que el jugador de fútbol se atienda de esta manera y Claro. él lo dijo. Yo quiero ofrecerte, como se lo dije a Edgardo, Sí. una metodología que traje de Europa, que es el alto rendimiento mental. Por medio de un biofeedback, nosotros detectamos qué grado de ansiedad, que él lo mencionó, la parte Sí. emocional, qué grado de ansiedad y de estrés tiene el jugador de fútbol ante el plus final, que sería un disparo preciso Sí. hacia el arco. Bueno, hay muchos bloqueos que son mentales que se están solucionando en Europa con este entrenamiento de alto rendimiento. Te lo ofrezco de traer Sí. el aparato acá Sí, por supuesto. y estudiarlo. Por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Sí, ya tomo nota de eso. Cuando quieras. Gracias, Norberto. No, Muy amable. gracias a ustedes, me sentí favor. muy cómodo, gracias. Bueno, así pasó entonces con esta claridad en sus conceptos Norberto Vergara, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, doctor en Quiropraxia DC, titular, como dijimos al comienzo, de Ortopedia HSN, Ortopedia Deportiva HSN. Usted lo va a encontrar en Alvear 324 de la ciudad de Rosario. Hacemos una pausa y ya volvemos con los últimos instantes que nos quedan del programa. Instituto Arcoíris, Centro Educativo Terapéutico Interdisciplinario, con servicio de integración escolar categorizado. Ciudades de Pérez, Arroyo Seco y Villa Constitución. Borsone 888 Pérez. Contáctanos al 341-495-0815 o al 341-636-7754. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Ortopedia HSN, Ortopedia Deportiva, Alvear 324, Rosario. Comunicate a nuestro WhatsApp 341-321-1243, a nuestro número fijo 341-430-4352, 341-439-5432 o envíanos un correo electrónico a info@ortopediahsn.com.ar. ¿Sabías que podés sanar con la inteligencia de tus células? Memoria celular, consultas personales, cursos, talleres, seminarios. Profesora Adriana Torres, www.hayundia.com. Comunicate al 341-666-0795. Bueno, muy bien, llegamos al final de Línea Directa. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana. Han sido muy amables.